Ibarra. Hoy vamos a hablar de la situación que vive nuestra región, nuestra provincia y por qué no nuestro país a raíz de los paros, de las huelgas y del fenómeno costero. Y es más, ha estado aquí el representante del gobierno, el señor Pablo de la Flor, quien ha indicado que hay 3.325 millones para la reconstrucción. Vamos con el saludo en la presencia del señor Yuri Ibarra. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Félix, buenas tardes. Creo que hay bastante material para comentar. Y es bueno porque de alguna manera una región en crisis que reciba 3.325 millones es bastante, ¿no? Yo creo que sí. Estamos también en vivo y en directo a través del canal Televisión Nacional Internacional, Facebook, Félix Ambrosio Córdoba Bazán. Como es política este programa de televisión, en el Facebook estamos transmitiendo fútbol, sacamos las mejores entrevistas desde el mismo lugar, no solamente de aquí del set, donde nos encontramos, sacamos en vivo, gracias a nuestros miles de seguidores. Yuri, tenemos que empezar primero por lo primero, la economía de nuestra región y por ende la provincia. Con esto de los anuncios que ha hecho el señor Pablo de la Flor, ¿sirve de algo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo postergados con trabajo para nuestros ciudadanos de nuestra provincia y nuestra región? Bueno, mira, Félix, 3.325 millones no es poca cosa, ¿no? 3.325 millones es mucho más que el presupuesto anual de todo el gobierno regional, de todos los gobiernos provinciales y de todos los gobiernos distritales de años. Estamos hablando de una cifra bastante considerable, una de las más altas para los departamentos que han sufrido el fenómeno costero. El tema es cómo lo vamos a emplear y en dónde lo vamos a emplear, es decir, a qué proyectos de reconstrucción con miras a un desarrollo económico de mediano y largo plazo se va a enfocar este dinero. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿será empleado bien este dinero? Porque imagínate, se ha empezado la reconstrucción con algunos trabajos de la ribera de los ríos de la zona, y la señora alcaldesa Victoria Espinosa Aguirre, que han hecho un trabajo deficiente por 10 millones. Seguramente que eso está entre los 3.325 millones, se supone, ¿no? Bueno, hay una cantidad de dinero que se ha destinado ya por los trabajos de prevención preestablecidos. Hay otra cierta cantidad de dinero, que es 170 millones me parece, para las entidades de prevención para el futuro. Y el grueso está en lo que se va a hacer la infraestructura de reconstrucción. Ajá. Entonces, estos de cerca de 3.000 millones, 100.000, que va a ser destinados a infraestructura de reconstrucción, es donde se debe enfocar objetivamente y con una proyección de mediano y largo plazo, para no hacer un tema que va a durar al 2018, sino, como es dinero de reconstrucción, como es dinero de prevención, el fenómeno costero y el fenómeno del Niño ya no son fenómenos que van a demorar 15, 20 años como demoraban antes, ¿no? Ahora hay un conjunto de fenómenos, casi como las enfermedades virales que aparecen cada día. Hay fenómenos climatológicos que van apareciendo. Entonces, es necesario tener un trabajo planificado. De prevención, sobre todo, ¿no? De prevención, y cuando ejecutas el gasto en infraestructura de reconstrucción, tiene que tener esos dos componentes, ¿no? La prevención para lo que va a venir, pero lo que vas a hacer tiene que tener esa contingencia para precisamente soportar el fenómeno, ¿no? Así es, así es. Yo recuerdo que el día que empezó el fenómeno costero, casualmente estábamos en un programa tuyo, en una radio. Sí, estábamos, ¿verdad? En Radio Exitosa. Sí, recuerdo, fue anecdótico porque habíamos hablado como 20 minutos y después nos dijeron que el fenómeno había cortado la señal. Ajá. ¿Recuerdo? Entonces, mira, ¿cuánto ha pasado desde marzo? Ya estamos hablando de 6 meses, sí, ¿no? Y entonces ya se empieza a sentir el tema de la falta de enfrentamiento real a este problema de los fenómenos, ¿no? Y eso ha dejado a Chimbote, aparte de la falta de trabajos,
con la economía por los suelos. ¿Qué viene? ¿Qué cree que va a pasar? Todavía esto va a pasar en octubre, creo, si no me equivoco, todavía 2 meses. Bueno, de hecho, ¿no? De hecho que esto no puede efectuarse de un día para otro, pero también nos informan que en octubre probablemente suceda otro fenómeno, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que ya hay que ir trabajando aceleradamente. El trabajar aceleradamente, Félix, no significa que vamos a gastar por gastar. Y hacer las cosas por hacer, ¿no? Y hacer las cosas por hacer, tú lo has dicho. O sea, aquí se tiene que planificar. No se necesita años para planificar. Creo que nosotros conocemos ya, autoridades, técnicos, etcétera, conocen la problemática real de cada zona. En esa medida yo creo que hay que direccionar el gasto adecuadamente pensando en el mediano y el largo plazo. De acuerdo. Sin embargo, en esta reunión, con la presentación que ha hecho el señor Pablo de la Flor sobre los 3.325 millones, ha habido muchos o algunos alcaldes que han mostrado su disconformidad porque a ellos no les ha llegado el caso de Jimbe, el caso de Nepeña, entre otros, y la alcaldía ha dicho que hay 10 días para subsanar. ¿Tú crees que es el tiempo suficiente para subsanar estos temas? ¿Por qué no se hizo con anticipación? ¿No crees tú? Bueno, mira, ya sabemos que este dinero lo va a manejar directamente el gobierno, ¿cierto? Era previsible por dos cosas sencillas, ¿no? por dos factores, dos causas, ¿no? Uno, porque lamentablemente en los años anteriores, tanto el gobierno regional como los gobiernos provinciales y distritales no han dado resultados de eficiencia y eficacia en el gasto, fundamentalmente de inversión. Entonces, ¿cómo yo puedo dar a una región, a un distrito, a una provincia que no ha sido capaz de gastar eficientemente todo el presupuesto de inversión? Y a eso hay que añadirle la corrupción. Y el segundo factor, claro, es el tremendo problema que tenemos, para empezar, con el tema administrativo del manejo regional, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, si no hay un buen manejo administrativo coherente, que no se sabe si van a hacer, no va a hacer, quién va a hacer, etc., tampoco se le puede dar dinero, porque ese es un camino abierto a todo este sistema corrupto que ya todos conocemos y que a veces ya es un San Benito, ¿verdad? Entonces, esos dos factores han hecho de que definitivamente el presupuesto se maneje desde el gobierno central. Ahora, si es que no ha llegado a tiempo, ¿no?, los proyectos, los pedidos, también de culpa de quién es. Tampoco podemos decir que es culpa del gobierno central, ¿verdad? Claro. Son culpa de las autoridades locales, que son casualmente los que están al día con la problemática del microlugar, ¿no? De su zona, ¿no? Entonces, bueno, si hay un espacio para reestructurar en algo, ojalá lo hagan, porque así como nosotros pedimos celeridad en la intervención, ellos deben cumplir. Por supuesto, no podemos estar alargando los plazos. Hoy dame más plazo para presentar mi proyecto, ¿verdad? De acuerdo. Yo quisiera un poco centrarnos, luego de esto, que hemos hecho un pequeño preámbulo de este dineral que llega para la reconstrucción de la zona Ancash, ¿no? Es que solamente la zona Ancash. ¿Cómo estás viendo tú la economía en nuestra provincia, o aquí, o en nuestra región? ¿Cuál es tu evaluación que hace usted, Yuri Vivar, como economista? Mira, es contradictorio a veces ver las cifras, porque algunos técnicos se van a las cifras y hablamos de cifras y a veces no hablamos de realidades. Generalmente cuando se habla de economía, por lo general, a algunos especialistas, a algunas autoridades les gusta hablar de macroeconomía, porque son cifras que se manejan más fácilmente. Es decir, cuánto es el PBI, cuánto es el gasto total, ¿no? Cuánto es el porcentaje de empleo. El gran problema es el análisis microeconómico, es decir, qué está pasando en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada persona. Digo esto porque es contradictorio. Cuando reviso los resultados del 2016, el PBI de Ancash había crecido significativamente, en más de 8 puntos. Los sectores pesca, el sector minería, el sector industria habrían crecido sustantivamente. Y sin embargo, la población no percibe ese crecimiento. O sea, es un informe un poco
tirado de los cabellos, porque si dice una cosa y la realidad es otra. Lo que pasa es que los informes macroeconómicos te reflejan, el PBI te refleja la sumatoria del producto a nivel global, ¿no? Entonces, definitivamente, la pesca del año pasado con respecto al 2015 se incrementó, pero no por eso la pesca fue fabulosa, ¿verdad? Fue simplemente más que el año 2015. En el sector minero, en la minería, este sector también creció en el sentido de que, bueno, crecieron, de alguna manera se recuperaron los precios del cobre fundamentalmente, con la reinversión de Antamina que se hizo hace 5 años atrás, creo, de alguna manera ha habido un incremento de la producción. Entonces esos sectores sí han crecido, y como el sector minero es el que tiene el mayor componente en el PBI de la región, más del 33%, hace que este PBI crezca. Pero la mayoría de la población que no goza del producto minero es la que está sufriendo los embates de una crisis económica producto del derroche anterior, ¿verdad? De las gestiones anteriores. De las gestiones anteriores. Oiga, nadie me hacía caso, o pocos me hacían caso cuando yo decía, estamos viviendo en una burbuja que en cualquier momento se nos va a reventar en la cara. Un colega tuyo ayer me hacía recordar, me dice, yo recuerdo hace 4 años usted escribió un artículo donde decía que esa burbuja se va a reventar en nuestra cara, y eso se está dando. Bueno, eso se dio el año pasado, y entonces, como que nos habíamos acostumbrado a vivir en esta burbuja, y cuando viene el tema de la debacle regional, ¿no? La gente empieza a percibir que estábamos viviendo precisamente de un tema especulativo, ¿no? O de gran dinero que tenían unos pocos y que nos daban la apariencia de gasto, de camionetas 4x4 que iban y venían por las avenidas y las carreteras de nuestra región. Sin embargo, la crisis se fue cocinando y es ahora la que lo estamos, entre comillas, gozando, ¿verdad? El desempleo del año 2016 ha bajado con respecto al año anterior cerca de 5 puntos, ¿no? Bastante. Entonces ahora se espera con esta inversión recuperar alrededor de 25.000 puestos de trabajo. En esto de la reconstrucción. En lo de la reconstrucción, claro, que van a ser temporales, van a ser temporales, pero de alguna manera vamos a tener ingresos, ¿no? Si la gente tiene mayores ingresos, va a tener que gastar. Así es. Y si va a gastar, se necesita bienes y servicios que alguien lo tiene que producir. Y si ese alguien que lo tiene que producir va a tener que generar empleo. Entonces, de alguna manera, esto se vuelve cíclico y vamos avanzando, pero ese dinero hay que saber usarlo. Claro, yo te hacía la pregunta sobre la economía de la región de la provincia para ver, ya a tu opinión como economista, ¿qué está saliendo el gobierno regional? ¿Cómo se está manejando el gobierno regional? Las obras, todo lo que va en beneficio de la economía, trabajos, puestos de trabajos, nada. ¿O cuál es tu opinión en ese tema? Creo que toda la población esperaba un poco más del gobernador interino que tenemos, ¿verdad? Por el hecho, bueno, de tener ventajas técnicas, profesionales con respecto, y experiencia misma, con respecto a Waldo Ríos y al chef, Enrique Barnechea, ¿no? Pero los problemas internos de la región y los manejos del grupo que está a su alrededor, me da la impresión que lo está atando de manos y lamentablemente no están dando los resultados que esperábamos, ¿no? Yo la verdad que esperaba algo más, o sea, un manejo mucho más rápido, eficiente, no va a ser tecnocrático, pero por lo menos más objetivo con respecto a la región, ¿no? ¿Se está demorando en sacar todas las obras? Se está demorando en hacer inversiones productivas, ¿no? O sea, aquí se necesita inversión productiva. O sea, ya no se puede estar hablando de pequeños proyectos. O sea, tenemos plata. O sea, la región Ancash no es una región pobre, Félix. La región Ancash, a pesar que el canon bajó, este año hemos recibido más canon, 56% más canon que el año pasado. Entonces tenemos dinero. Tenemos dinero. El tema es hacia dónde lo dirigimos, ¿verdad? Y ahí hay dos grandes vertientes a las que se tienen que dirigir desde mi punto de vista, que lo vengo manejando hace tiempo. El otro tema sobre el gobierno regional, sobre si empieza o no a hacer infraestructura, el terminal portuario. Se anunciaba de que iba a mejorar. Aquí estuvo uno de los asesores
del terminal portuario, pero tampoco se avanza, estamos atrasados, eso también perjudica la economía. Mira, no olvidemos que hace un par de meses atrás, me parece, días más, días menos, se aprobó la fuerte inversión en Salaverry, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿qué significa eso? Que, o sea, dándose mayor, cerca, no recuerdo exactamente la cifra, pero era una buena cantidad de millones para Salaverry. Que le daba Salaverry, para terminar portuario Salaverry. Para terminar portuario Salaverry, o sea, el gobierno no puede estar invirtiendo en puertos que están tan cerca, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, no nos supimos manejar a tiempo. Eso no quiere decir que no se haga inversión, ¿verdad? Se tendrá que hacer, pero un poco con la nuestra, ¿no? Y entonces tendrán que buscarse nuevos mecanismos y decisiones de invertir ahí. Pero si nosotros le ganábamos por puesta de mano, llamémoslo así, a Salaverry, entonces muchas de las exportaciones, o en todo caso de los productos que iban a salir a través del terminal, que tenían que haber sido por Salaverry, la que está más cerca a Chimbote, las de Chávez, de Virú, podrían haberse hecho por acá, ¿verdad? Entonces es cuestión de eficiencia y de eficacia en la inversión. Cómo no invertir en su momento nos puede significar ya no invertir después. Entonces hay que priorizar algunas cosas, ¿no? O sea, vamos a invertir fuerte en el terminal para nosotros sacar por ahí ¿qué? Si no tenemos una industria, no tenemos procesadoras, no tenemos manufactura más allá de las conservas. Nos tenemos acéfalos en aspectos de exportación. Así es. Entonces, primero lo primero. Por eso digo, ¿no? Primero hacemos una agroindustria. Y ahí quiero llegar yo, el proyecto especial Chinecas. Tanto que se habla, han cambiado de presidente del directorio, hay otro presidente del directorio, otro gerente general. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Que a lo que estamos llegando, ¿no? Tenemos un terminal portuario donde hay mucho que hacer, pero no hay nada que exportar. Lamentablemente Chinecas, creo que la mayoría de los que manejan bien los datos de Chinecas saben que es un proyecto inviable. Yo se los he dicho varias veces, la última reunión en la Cámara de Comercio, cuando me tocó exponer el tema, así como está, el proyecto es inviable. Entonces tenemos que ajustar el tema del proyecto Chinecas para hacerlo viable. Pero para hacerlo viable se necesita no solamente de inversión, para hacerlo viable se necesita de decisión política fundamentalmente, para transparentar los procesos de invasiones, por ejemplo, ¿no? Para hacerle rentable, atractivo a los que quieran comprar, porque ¿quién va a comprar bajo un régimen de inversiones? Perdón, de invasiones, ¿no? Claro, o sea, se tienen que sanear todos esos terrenos. Si no va a ser, lamentablemente el proyecto va a ser inviable. Porque, o sea, no está lejos el tema de que Casma se quiera salir de Chinecas, y no es por una cuestión de desmembramiento, de desunión, ¿no? Es una cuestión de viabilidad en cada uno de los pedidos. Por ejemplo, en el proyecto este de CISA, ¿no? Ya la FAO, y ya el propio Ministerio de Economía le había dicho que no ha considerado, por ejemplo, el volumen del río Loco, del río Casma, ¿no? No ha considerado el volumen de la oferta de agua del río Nepeña, no consideró los volúmenes de agua del subsuelo, ¿no? De tanto que si hubiese considerado todo eso, probablemente no tenía que haber una inversión tan alta en las represas de Cascajar o las otras, ¿no? Entonces bajaba el nivel de inversión en las presas, ¿verdad? En las represas, y entonces el proyecto se volvía viable, ¿no? Se consideraban los ingresos a precios reales de lo que se iba a producir, se consideraban los costos de los que van a invertir también en los terrenos para prepararlos, etcétera, etcétera. Y entonces el proyecto, visto desde ese punto de vista, podía haberse hecho viable, ¿no? Pero todo eso no se dio. Y entonces hoy nos encontramos con más de 15.000 hectáreas, creo, invadidas. Y lo que nos queda, ¿cuánto es? O sea, un proyecto de una envergadura de 1.500 millones de dólares va a ser bien difícil que sea considerado rentable con la venta de solamente 15.000 hectáreas.
Estamos con el señor Yuri Vivar, economista de Chimbote. Estamos hablando de la situación económica que vive nuestra región, nuestra provincia, y a través de los factores de desarrollo productivos. Estamos hablando del proyecto especial Chineca, estamos hablando del terminal portuario y todo lo que tiene que ocurrir para que levante nuestra provincia en la parte económica. Se hace necesario de que el gerente general nuevo del proyecto especial Chineca sincerice los terrenos y empiece a vender parte de los terrenos. Por supuesto, ¿no? Aquí hay que sincerar la información y hay que definitivamente establecer qué se va a hacer con las invasiones. O sea, tiene un costo político elevadísimo, ¿no? ¿Verdad? Pero también tiene un costo económico que hace no rentable al proyecto. Entonces, esa es la primera decisión. Y luego hay que hacer un estudio. O sea, ya no podemos estar reestructurando los estudios que se ha hecho. Todo eso ya quedó ahí entrampado. No se sabe cuál cifra es la real. Creo que nadie conoce cuántas hectáreas están realmente invadidas, ¿no? Ni cuántos participan de ello, ¿no? Nadie conoce, y tampoco lo ha dicho el nuevo gerente, cómo estamos, cuál es la situación, ¿no? Cuáles son los terrenos que se tienen que quitar, sacar a esos señores que han invadido, ¿no? Aunque muchos dicen, no, nosotros tenemos riego dignificado y queremos que tengan una oportunidad, pero para que tengan oportunidad tienen que tener presupuesto. Para que sea rentable el proyecto, estos terrenos que de alguna manera ya están trabajándose, tienen que pagar su costo. El costo real. El costo real, ¿por qué? Porque ese es parte de los ingresos del proyecto. Si estos señores no pagan el precio de los terrenos que lo invadieron en su oportunidad, simplemente el proyecto vuelve a ser no rentable. Y para que haya la viabilidad, ese proyecto primero tiene que ser rentable económico y socialmente. No porque es del Estado, un proyecto puede dejar de ser rentable, ¿no? Especialmente si hay una rentabilidad social de por medio, que se convierte en rentabilidad económica cuando la población empieza a percibir el empleo, cuando la población empieza a percibir que se genera un valor agregado al producto de esta inversión y que eso va generando rentabilidad económica. La rentabilidad social pasa necesariamente por la rentabilidad económica. De hecho. Y si tenemos que hablar de todos los factores que conllevan aquella trabajo, aquella plata, tenemos que hablar de la pesca también, Yuri. Sí, pues lamentablemente en la pesca estamos, creo que ubicados entre el 7º y el 6º lugar ahora, ¿no? Siempre he dicho, aunque le parezca mal, sabes que yo ya tengo cerca de 30 años en Chimbote y siempre he dicho que lamentablemente fuimos el primer puerto pesquero del mundo y yo hubiese preferido no serlo, ¿no? La verdad, porque ser el primer puerto pesquero del mundo, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado? O sea, somos una ciudad moderna, ¿no? Somos una ciudad... ¿Hemos mejorado en qué? En nada. En corrupción. Somos un inmenso pueblo joven, le duele aquí. ¿A quién le duele? Sí. ¿Verdad? Entonces... Hay muchísimo que mejorar en infraestructura, en redes viales de transportes. Ser el primer puerto pesquero del mundo no nos dejó nada, lamentablemente. Todos se llevaron a Trujillo, ¿verdad? A Lima, y etcétera, etcétera, ¿no? Alguien vendrá a defender a Banchero, en fin, Banchero que nos dejó que el nombre para la organización, ¿no? ¿Verdad? Pero lamentablemente como ciudad, me refiero, no hemos sabido aprovechar el tema de la pesca. Y hoy por hoy, pese a que se ha recuperado en el 2016, no es pues lo que éramos, ¿no? Entonces, depender de la pesca, pensar que la pesca nos va a dar la solución económica a nuestra región o a nuestra provincia, yo creo que estamos equivocados. Lo dije hace 26 años atrás, lo sigo reiterando, yo creo que hay que buscar otras alternativas sin descuidar todavía el sector pesca que nos debe dar al nivel en la que... Vamos a ir a la pausa, estamos con el economista Yuri Vivar. Estamos en vivo y en directo para Canal Televisión Nacional Internacional, Facebook, Félix Ambrosio Córdoba, y para Leal TV, Canal 86 Chicotes de Noticias. Te voy a dejar esta pregunta en el tintero. Todo esto viene por la degradación de las grandes empresas pesqueras que vienen de otros países y aquí nadie dice nada. En la pausa, en la otra parte me contestan si esto contribuye a lo que está pasando con la pesca en nuestro país. Vamos a la pausa y retornamos con más. Vamos a seguir con Yuri Vivar, economista de Chimbote. Retornamos.